Existen rincones en el mundo que desafían toda lógica, desde ríos peligrosos hasta lugares donde no se pueden entrar. Hoy te llevaré a descubrir los lugares más bizarros del planeta, donde lo extraño es la norma. Río Kawaijin, Indonesia. La isla de Java, en Indonesia, tiene no solo una, sino dos de las características naturales más inusuales de todo el planeta. Ambos son extraordinarios, y sí, el lugar existe de verdad. Situado en un volcán llamado Kawaijin, el primer accidente geológico es algo llamado solfatara activa. Se trata de algo que emite gases sulfurosos calientes inflamables, lo que suena un poco apestoso, pero también bastante peligroso. Estos gases se encienden al chocar con la atmósfera rica en oxígeno de la superficie de la Tierra y luego arden con una llama azul brillante. Se trata de azufre líquido. El lugar es más espectacular por la noche, cuando las llamas azul eléctrico iluminan todo el paisaje. Además de su experiencia volcánica única y cautivadora, Java, una isla de Indonesia, también alberga un lago de belleza insuperable y extraordinaria. Este lago, con sus aguas de un azul turquesa casi irreal, es una maravilla visual que atrae a los visitantes de lejos. La coloración única de estas aguas es el resultado de las concentraciones masivas de metales disueltos que se encuentran en el agua, así como de su acidez extremadamente alta. El lago de la Caldera, que mide aproximadamente 1 kilómetro de ancho, tiene el distinguido título de ser el lago ácido más grande del mundo. Este hecho, aunque impresionante, también lleva consigo una advertencia. El nivel de pH del agua se ha medido en ocasiones tan bajo como 0,5. Para darle una idea de lo que esto significa, esa acidez está muy por encima de lo que se consideraría seguro para el contacto humano. De hecho, es peligrosamente ácido. Así que, aunque la belleza del lago puede ser tentadora, yo te aconsejaría fuertemente que resistas la tentación de sumergirte en sus aguas. No valdría la pena arriesgar la seguridad de ningún miembro de tu cuerpo entrando en contacto con agua tan ácida. Por tanto, es mejor admirar este fenómeno natural desde la seguridad de la orilla. El mecanismo de Antikythera. ¿Alguna vez te has preguntado cuán inteligentes eran las culturas antiguas de nuestro mundo? Bueno, el mecanismo de Antikythera es una prueba de que probablemente eran más inteligentes en aquel entonces que algunas personas incluso hoy en día. Y eso se debe a que este mecanismo era un elemento especial que se encontró en un naufragio en Grecia. Y lo que descubrieron es que el dispositivo no es solo una especie de objeto aleatorio, en realidad era básicamente una computadora analógica. Al parecer, se utilizaba en el barco para ayudar a calcular ciertos eventos astronómicos que incluían la posición de las estrellas, las fechas de un eclipse y más. Y hasta ahora, este es el único de su tipo que se ha encontrado. Sin embargo, ¿y si hay más por descubrir? Y además, ¿cómo consiguieron los antiguos griegos tener el conocimiento y la tecnología necesarios para crear un dispositivo así? Nadie lo sabe realmente. Y es por eso que, por ahora, sigue siendo uno de los artefactos más interesantes y misteriosos que se han descubierto. Es el Hotel del Salto, embrujado. El siguiente en nuestra lista es una historia marcada por un momento desafortunado, una mala ubicación y una serie de acontecimientos que llevaron a su eventual abandono. El Hotel del Salto, construido majestuosamente a lo largo de las orillas del río Bogotá en Colombia, fue concebido originalmente como uno de los hoteles más exóticos y lujosos de la región. Con su arquitectura impresionante y vistas panorámicas a la cascada Tequendama, el hotel prometía una experiencia única para sus huéspedes adinerados. Hasta cierto punto, logró alcanzar ese objetivo, ofreciendo un refugio verdaderamente impresionante en medio de un paisaje natural espectacular, siempre que los visitantes pudieran hacer caso omiso de las inquietantes historias sobre los supuestos espíritus que vagaban por sus instalaciones. Los relatos de actividad paranormal son numerosos y persistentes. Muchos huéspedes y personal del hotel han informado de apariciones fantasmales que rondan los pasillos y habitaciones, creando una atmósfera de misterio y temor. Estas manifestaciones sobrenaturales están íntimamente relacionadas con la cascada cercana, un lugar de profunda significación histórica y trágica,
donde los indígenas locales, enfrentados a la conquista española, optaban por saltar para preservar su libertad antes que someterse a los conquistadores. Sin embargo, la historia oscura del hotel no termina ahí. Con el paso del tiempo, el río Bogotá sufrió una severa contaminación industrial, transformando el antes prístino entorno natural en un recordatorio de la degradación ambiental. Este deterioro ecológico disuadió aún más a los potenciales visitantes del hotel, que ya estaban inquietos por su reputación sobrenatural. Dadas estas circunstancias tan adversas, ¿quién podría culpar a los viajeros por evitar el lugar? En la actualidad, el Hotel del Salto ha encontrado una nueva vida como museo, pero su reputación siniestra persiste, convirtiendo cada visita en una experiencia que requiere cierta precaución y preparación mental. Los visitantes contemporáneos deben estar preparados para una experiencia única que entrelaza la belleza arquitectónica con una historia profundamente inquietante, lo que inevitablemente lleva a muchos a reflexionar sobre las innumerables historias no contadas que yacen ocultas dentro de sus antiguas paredes. Lago Natrone, Monduli, Tanzania. El lago Natrone tiene un aspecto espeluznante, pero ¿es realmente tan peligroso como parece? Este lago del norte de Tanzania es un lago hipersalino y altamente alcalino muy poco frecuente. Está intensamente concentrado y básicamente lleno de líquido completamente tóxico. De hecho, lo que hay en este lago rojo es venenoso para la mayoría de las criaturas, excepto, al parecer, para los flamencos. Pero ya se sabe que no se puede confiar en esas aves. El color rojo del agua proviene de unas bacterias llamadas cianobacterias, que pueden crear diferentes colores dependiendo de las cosas que haya en su entorno. Pero en el lago Neutron resulta ser rojo. El lago, a pesar de ser bastante peligroso para la mayoría de la fauna, por desgracia la atrae a su superficie. Las aves, en particular, caen rendidas ante los peligros de sus aguas. Atraídas por la superficie espejada, se zambullen en el agua roja, pero casi instantáneamente se ahogan en la sopa tóxica, calcificando sus interiores y exteriores en la materia repugnante. Alrededor del lago hay restos momificados de las pobres criaturas que se ha cobrado. De hecho, los antiguos egipcios utilizaban el carbonato y el bicarbonato de sodio que hay en el lago en el proceso de momificación. Así que la verdad es que, si te caes en este lago, es probable que te mate y luego comenzará a momificar tu cuerpo muerto. Así que, ya sabes, todo es un insulto a la injuria, ¿no? Este puede ser un lugar donde la tierra es realmente más aterradora de lo que cabría esperar. Göbekli Tepe. Imagina estar en Turquía en 2008 cuando descubrieron el Göbekli Tepe. ¿Qué es este hallazgo especial? Bueno, fue uno que muchos creyeron que era el primer templo construido por la sociedad. La razón por la que dicen eso es porque, bueno, es increíblemente antiguo, ya sabes, como Stonehenge. Aparentemente es más de 6.000 años más antiguo que Stonehenge, lo cual es revelador por todo tipo de razones. Una de las otras características que es muy común en esta capa 3 de Göbekli Tepe. En primer lugar, cuando se descubrió el sitio, pudieron datarlo y darse cuenta de que las piedras que fueron talladas por las personas prehistóricas que las forjaron fueron creadas sin el uso de herramientas. Por lo tanto, tuvieron que aplicar algunas técnicas muy intensivas en mano de obra para lograrlo. Y sin embargo, pudieron hacer exactamente eso. Dado que esto se hizo hace unos 11.000 años, según las mejores estimaciones que tenemos actualmente, eso no solo reescribiría la historia, sino que también pintaría una imagen prehistórica del hombre bajo una luz completamente diferente. Mucha gente cree que la civilización no llegó hasta mucho después. Y sin embargo, aquí hay un templo muy claro que fue construido por personas. Podemos respaldar esa afirmación porque no habría sido posible que una sola persona, 2 personas o incluso un simple grupo construyeran el templo. Habría sido necesario mucho tiempo, esfuerzo y planificación por parte de un gran contingente que en ese momento tendría que haber vivido en esa zona. Además, ¿por qué un pequeño grupo de personas construiría algo tan extravagante? Pero si era parte de una especie de ciudad prehistórica, bueno, eso lo cambia todo. La investigación sobre el lugar continúa,
y las personas que lo redescubrieron son ahora una parte clave de esa historia, al igual que las personas que estaban en la zona anteriormente e ignoraron los rastros del hallazgo que estaba justo debajo de sus pies. El enigmático bosque flotante. Puede que tenga sus propias ideas sobre lo que es el bosque flotante, pero su historia tiene más capas de las que podría pensar. Homebush Bay, ubicada en Sydney, Australia, es famosa por su parque olímpico, naufragios históricos y una variedad de actividades recreativas. Se ha convertido en un lugar popular para eventos deportivos, conciertos y salidas familiares. Sin embargo, también sirve como lugar de descanso final para los barcos. Cuando digo que los barcos van a morir, lo digo en el sentido más literal. Los barcos se enviaban a esta bahía para ser desmantelados y sus partes se vendían para su reutilización. Uno de esos barcos es el SS Airfield, que llegó a la bahía en 1972 para su desmontaje. Sin embargo, las operaciones finalmente cesaron y la bahía pasó de ser un astillero de naufragios a un refugio para la naturaleza. El aeródromo y otros similares fueron recuperados por el medio ambiente, dando lugar a lo que hoy se conoce como el bosque flotante. Este espectáculo único es realmente una vista sorprendente, que muestra el poder crudo de la naturaleza que recupera lo que una vez fue creado por el hombre. Río Celeste, Costa Rica. Situado en el Parque Nacional del Volcán Tenorio de Costa Rica. Este es el precioso Río Celeste, muy azul y bonito. El río se forma en realidad por la convergencia de dos ríos más pequeños. El singular color azul del celeste se atribuye a la dispersión de la luz solar por las partículas suspendidas en el agua, combinada con el reflejo de la luz en el lecho del río. Los visitantes suelen explorar las rutas de senderismo del parque, que conducen a miradores con vistas al río y a su emblemática cascada. Aunque el color del río es su principal atractivo, la selva tropical que lo rodea también es muy bonita si le gustan esas cosas. Y por supuesto, como en todos los lugares bonitos, los seres humanos y sus incesantes tonterías causan daños contra los que hay que protegerse. Templos y herramientas antiguas que regresan a Egipto. Los últimos años han sido testigos de una avalancha de descubrimientos fascinantes en Egipto, revelando capas ocultas de su rica historia. Aunque pueda parecer que esta nación bañada por el desierto ha sido completamente explorada, la realidad es que la arena sigue ocultando tesoros inimaginables, esperando ser desvelados por los arqueólogos. La vastedad del desierto y la complejidad de las antiguas estructuras egipcias continúan sorprendiendo a los investigadores con nuevos hallazgos. Un ejemplo notable es el descubrimiento reciente de los vestigios de un templo antiguo, identificado por sus imponentes pilares caídos que aún persisten en el lugar. Los expertos creen que estas ruinas están íntimamente ligadas a la legendaria ciudad de Buto, un centro de gran importancia en el antiguo Egipto. Los arqueólogos a cargo de la excavación han sugerido que este templo podría remontarse a una dinastía específica, aunque se necesitan más estudios para confirmar su datación exacta. Además de este templo, otro sitio arqueológico ha arrojado luz sobre las prácticas religiosas de los antiguos egipcios. En este lugar se descubrieron diversas herramientas y artefactos religiosos de gran valor histórico. Estos objetos no solo son fascinantes por sí mismos, sino que también proporcionan información invaluable sobre los rituales, creencias y prácticas cotidianas de los egipcios durante un período específico de su historia. El análisis detallado de estos artefactos está ayudando a los investigadores a reconstruir con mayor precisión la vida espiritual y las costumbres de esta antigua civilización. Estos descubrimientos recientes subrayan la importancia continua de la arqueología en Egipto y demuestran que, a pesar de siglos de estudio, aún queda mucho por aprender sobre esta fascinante civilización. Cada nuevo hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también plantea nuevas preguntas y abre nuevas líneas de investigación, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por el antiguo Egipto. Los fuertes marinos de Moncel, un legado de tiempos de guerra. Los tiempos de guerra a menudo conducen a la creación de varias estructuras para protección, comodidad y a veces agresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra construyó los fuertes marinos de Moncel en las aguas de su costa.
Estos fuertes se construyeron con un propósito sencillo pero vital: detectar cualquier ataque alemán entrante y transmitir esa información para alertar a la nación. Esta sencilla estrategia resultó eficaz en numerosas ocasiones. Los fuertes estaban ubicados estratégicamente en los estuarios del Támesis y Mersey y fueron desmantelados en la década de 1950. Hoy en día, algunas de estas estructuras históricas siguen en pie, tras haber sido reutilizadas para diversos usos. Su importancia histórica no ha pasado desapercibida. La gente ha reconocido su potencial y ha trabajado para restaurarlas de formas creativas. Estos restos de la historia de la guerra sirven como recordatorio de un pasado tumultuoso a la vez que muestran la resiliencia de quienes buscan preservar su legado. El río Umango, India. Tal vez lo más extraño de este río es que es una especie de limpio en la India. Es algo realmente inusual, ya que el país es conocido por tener los ríos más sucios pero sagrados del mundo. Este río es conocido por ser sorprendentemente claro en color turquesa, y es en realidad tan claro que se puede ver el lecho del río, incluso en las partes más profundas del río. Al parecer, la principal razón de que el agua sea tan clara es la ausencia de sedimentos y la limpieza de las fuentes de las colinas y manantiales cercanos. El río se alimenta de un montón de manantiales en las colinas cercanas y, como es tan bonito, a mucha gente le encanta visitarlo para realizar todo tipo de actividades. La navegación es muy popular en este río y los visitantes disfrutan de paseos tranquilos en pequeñas barcas de madera. Conocido con el gracioso nombre de Dongas, el río tiene un gran significado cultural para muchas de las comunidades locales y ha sido importante para el sustento de muchas personas de la región. Las tumbas del Nilo. Este es un lugar donde los descubrimientos arqueológicos son una constante fascinante. Egipto, la búsqueda incesante de reliquias del pasado, ha llevado a innumerables expediciones y excavaciones, cada una con la esperanza de arrojar luz sobre los enigmas de esta antigua civilización. En este contexto de continua exploración, el año 2021 marcó un hito significativo con un descubrimiento extraordinario en el delta del Nilo. Los arqueólogos desenterraron un tesoro histórico, más de un centenar de tumbas antiguas, cuidadosamente preservadas a lo largo de milenios. A primera vista, este hallazgo podría parecer simplemente otro capítulo en la larga historia de descubrimientos egipcios. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso de estas tumbas radica en su antigüedad. Se remontan a una época anterior al período de los faraones, ofreciendo una ventana única a un pasado aún más remoto de lo que se pensaba. Esta datación temprana no solo desafía nuestras percepciones previas, sino que también revela prácticas funerarias notablemente diferentes a las que se conocían hasta ahora. Cada tumba, cada artefacto, cada resto humano cuenta una historia que precede a la era de las pirámides y los jeroglíficos, proporcionando información invaluable sobre un período de la historia egipcia que hasta ahora permanecía en gran parte envuelto en el misterio. Expertos han identificado a los individuos enterrados como Hyksos, un grupo cuyo papel en la historia egipcia ha sido debatido durante décadas. Considerados tanto invasores como inmigrantes, los Hyksos dejaron una marca significativa en el antiguo Egipto. Los arqueólogos esperan que estas tumbas revelen información sobre la interacción entre Hyksos y egipcios nativos, incluyendo influencias culturales mutuas. El sitio ha revelado fascinantes reliquias, como exquisitas joyas que muestran las habilidades artesanales y gustos estéticos de la época, proporcionando información sobre prácticas comerciales, metalurgia y estatus social. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran recipientes con restos de infantes, posiblemente relacionados con creencias funerarias. Los arqueólogos trabajan para descifrar el significado de estos entierros. Este descubrimiento en el delta del Nilo demuestra que la historia aún guarda muchos secretos, desafiando nuestro conocimiento sobre nuestros antepasados y su mundo. Las ruinas de Villa Epiquén. Una y otra vez, la búsqueda del turismo lleva a las personas a crear estructuras impresionantes, como se ve en esta villa en Argentina. Alguna vez fue un destino accesible desde Buenos Aires, capaz de albergar hasta 5.000 visitantes. Sin embargo, en su apogeo, el desastre golpeó cuando una presa falló,
lo que provocó un aumento catastrófico en los niveles de agua alrededor del pueblo. Los residentes no tuvieron más opción que evacuar. Aunque las secuelas finalmente se manejaron, el pueblo nunca se reconstruyó. Hoy, los visitantes del sitio pueden presenciar el profundo impacto de la inundación que ocurrió. La naturaleza ha cobrado un alto precio en este destino antaño bullicioso, dejando atrás inquietantes recuerdos de su antigua gloria. Los restos de la villa son un testimonio de la fuerza de la naturaleza y la naturaleza fugaz de los esfuerzos humanos. El Mar Muerto en Jordania e Israel. El Mar Muerto es en realidad un lago salado sin salida al mar entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel. Es intensamente salado, alrededor del 33,7% de sal. De hecho, no hay mucho que pueda vivir en esas condiciones. De ahí su nombre. Está bastante muerto, pero los submarinistas han descubierto recientemente que bajo la superficie del Mar Muerto ocurre algo inesperado. Desde la década de 1930 se sabe que el Mar Muerto no está completamente muerto. En realidad, está lleno de microbios que no se ven alterados en absoluto por el factor salino, ya que este hace imposible que otros microbios vivan allí y compitan por el medio ambiente. Pero recientemente se ha descubierto que hay otras cosas que viven allí. Durante años ha habido ondulaciones en la superficie del agua que no podían explicarse, pero ahora se ha descubierto que están causadas por manantiales de agua dulce que surgen en el fondo del Mar Muerto. Estos manantiales se originan en cráteres y pueden alcanzar los 30 metros de profundidad. Están rodeados de formaciones geológicas recubiertas de biopelículas de organismos. El agua que rodea estas zonas es mucho menos salada e inhóspita para la vida, por lo que la vida ha encontrado allí su camino. Estos organismos están adaptados a vivir en la siempre cambiante y desafiante mezcla de agua salada y dulce. Es extraño, pero la naturaleza es a menudo muy extraña. Templo azteca. Una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia mesoamericana, continúan siendo objeto de intenso estudio y debate entre los arqueólogos e historiadores modernos. Esta cultura, conocida por su vasta extensión territorial y su profunda devoción religiosa, ha dejado un legado que sigue cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento. Si bien es cierto que los sacrificios humanos son un aspecto notorio de su cultura, reducir la riqueza y complejidad de la civilización azteca a esta práctica sería una simplificación injusta de su historia y logros. Un ejemplo perfecto de la continua revelación de secretos aztecas es la pirámide de Teopanzolco, una estructura arquitectónica que ha sido durante décadas un foco de interés arqueológico. Esta pirámide no solo es impresionante por su construcción monumental, sino también por el complejo de templos que la rodean, cada uno con su propia importancia ritual y simbólica. Sin embargo, fue un evento inesperado el que arrojó nueva luz sobre este sitio ya de por sí fascinante. En septiembre de 2017, la naturaleza intervino de manera dramática en la forma de un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la región. Este cataclismo, aunque devastador en muchos aspectos, tuvo un efecto sorprendente en Teopanzolco. Reveló la existencia de un templo previamente desconocido, oculto durante siglos bajo la estructura principal de la pirámide. Este descubrimiento fortuito no solo añadió una nueva capa de complejidad a nuestro entendimiento del sitio, sino que también planteó una serie de intrigantes preguntas sobre la historia y evolución de la arquitectura azteca. Muchos expertos han especulado que este templo recién descubierto podría estar dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, una deidad de suma importancia en el panteón azteca. Esta hipótesis se basa en la presencia de varios templos en la superficie dedicados a esta misma entidad, lo que sugiere un patrón de veneración continua a lo largo del tiempo. Sin embargo, la ubicación subterránea de este nuevo templo plantea interrogantes fascinantes. ¿Por qué fue enterrado bajo la pirámide principal? ¿Existía algún pasaje secreto o ritual que permitiera el acceso a este santuario oculto? A medida que la tecnología arqueológica avanza y nuestros métodos de investigación se vuelven más sofisticados, es posible que estemos al borde de una nueva era de descubrimientos aztecas. Con paciencia, dedicación y un poco de suerte, es posible que pronto encontremos respuestas a estas preguntas apremiantes,
desentrañando aún más los misterios que los aztecas dejaron para que las generaciones futuras los descubrieran. Castillo Bannerman, una historia explosiva que ha dejado una huella indeleble en el tiempo. Dirijamos nuestra atención a otro castillo fascinante, este ubicado estratégicamente a unas 50 millas al norte de la vibrante ciudad de Nueva York. El Castillo Bannerman, con su silueta imponente y su historia fascinante pero tumultuosa, se alza como un testimonio silencioso de una época pasada. Situado majestuosamente en una isla en las aguas serenas del río Hudson, esta estructura histórica extraordinaria fue erigida por Frank Bannerman, un visionario hombre de negocios que se especializó en el comercio de excedentes militares a principios del siglo XX. En la actualidad, las ruinas majestuosas del castillo continúan cautivando a innumerables visitantes y se han transformado en un espacio vibrante que sirve como sede de diversos eventos y actuaciones culturales que mantienen vivo su legado. Sin embargo, su pasado está entretejido con desafíos y acontecimientos dramáticos que han definido su destino. Bannerman, con su agudo sentido para los negocios, logró acumular una considerable fortuna durante dos conflictos históricos significativos, la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana. Su éxito en la adquisición de armamento fue tan extraordinario que se encontró ante la necesidad imperativa de encontrar un espacio lo suficientemente grande para almacenar su creciente colección de material bélico. Esta circunstancia única lo llevó a tomar una decisión trascendental: la adquisición de la isla donde posteriormente construiría su impresionante castillo Dot. La historia tomó un giro dramático tras la muerte de Bannerman en 1918. Aunque su familia persistió en mantener su residencia en el castillo, el destino tenía otros planes. En 1920, un acontecimiento catastrófico cambió para siempre el curso de la historia del castillo: la explosión devastadora del polvorín. Esta detonación monumental, provocada por la presencia de 200 toneladas de municiones almacenadas, causó daños estructurales irreparables en la majestuosa edificación. Este incidente marcó el principio del fin para el castillo como residencia familiar. Posteriormente, la familia se vio obligada a abandonar el lugar, y un incendio posterior terminó de consumir lo que quedaba de su antigua gloria. Hoy en día, el castillo permanece en ruinas, erigiéndose como un inquietante pero fascinante recordatorio de su turbulento pasado histórico, un testimonio silencioso de los caprichos del destino y la naturaleza efímera de las obras humanas. El río subterráneo de Filipinas. El río subterráneo de Puerto Princesa, una joya geológica ubicada en la exótica provincia de Palawan, en Filipinas, es uno de los sistemas fluviales subterráneos más conocidos y admirados del mundo. Este río, con su magnífica belleza subterránea, ha sido reconocido como tan excepcional que ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hasta ha sido declarado una de las nuevas 7 maravillas de la naturaleza. Este impresionante fenómeno natural se extiende aproximadamente 8 kilómetros por debajo del paisaje calcáreo de la cordillera de San Pablo, creando un espectáculo de naturaleza primordial que deslumbra a todos los que lo visitan. Este particular río subterráneo se considera excepcional no solo por su longitud y su entorno subterráneo, sino también por su especial combinación de características geológicas y biodiversidad. A diferencia de otros ríos, desemboca directamente en el mar de China Meridional, creando un espectáculo visual único. Además, es navegable en barco a lo largo de unas 2,7 millas, permitiendo a los visitantes hacer un viaje inolvidable a través de las oscuras cavernas. Durante este viaje, podrán admirar una gran cantidad de estalactitas y estalagmitas, formaciones geológicas que se han formado a lo largo de miles de años, lo cual es muy interesante si te apasionan las maravillas naturales y la geología. El sitio de matanza de mamuts. Este fascinante descubrimiento arqueológico en Austria, revelado en 2018, nos ofrece una ventana única hacia nuestro pasado prehistórico. El sitio, que se estima tiene una antigüedad de casi 20.000 años, nos transporta a las profundidades de la última era glacial, un período crucial en la evolución humana. La evidencia encontrada en este lugar
es verdaderamente asombrosa y nos cuenta una historia vívida de la interacción entre nuestros antepasados y los majestuosos mamuts que una vez vagaron por estas tierras. Los restos descubiertos en el sitio son un testimonio elocuente de la presencia y caza de mamuts. Los enormes huesos y colmillos encontrados no dejan lugar a dudas. Este era un lugar donde estas magníficas criaturas encontraron su fin a manos de cazadores prehistóricos. La escala de estos restos es impresionante. Los colmillos, de un tamaño que solo podría pertenecer a mamuts, nos dan una idea de la inmensidad de estos animales extintos. Pero el sitio no solo nos habla de los mamuts. Las herramientas encontradas durante la excavación proporcionan una evidencia tangible de la presencia y actividad humana. Estos artefactos, junto con otros restos de animales, pintan un cuadro complejo de la vida en la era del hielo. Nos permiten vislumbrar las estrategias de supervivencia y las habilidades de nuestros antepasados, que se enfrentaban a un entorno hostil y desafiante. La magnitud de la empresa de cazar mamuts no puede subestimarse. Estos eran animales colosales, verdaderos gigantes de su época. La caza de un solo mamut probablemente requería la coordinación y el esfuerzo conjunto de un grupo numeroso de cazadores. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la organización social y las capacidades cooperativas de nuestros antepasados prehistóricos. Además, el establecimiento de un lugar específico para esta actividad demuestra un nivel de sofisticación en el pensamiento y la organización de estos primeros humanos. Reconocieron la ventaja de tener un sitio dedicado para su labor, lo que sugiere una comprensión de conceptos como eficiencia y planificación a largo plazo. Este conocimiento y previsión son indicativos de capacidades cognitivas avanzadas y de una adaptación exitosa a su entorno. En resumen, este sitio de matanza de mamuts no es solo un recordatorio de nuestro pasado, es una ventana a la ingeniosidad, resistencia y capacidad de adaptación de nuestros antepasados. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente y cómo hemos evolucionado como especie. Cada hueso, cada herramienta, cada fragmento encontrado en este sitio cuenta una parte de nuestra historia colectiva, recordándonos que nuestro pasado, lejos de permanecer enterrado, sigue vivo en estos descubrimientos, esperando ser explorado y comprendido. Las casas OVNI de Sanji. El fenómeno OVNI ha cautivado a personas de todo el mundo y se ha convertido en un elemento básico de la cultura pop. A finales de los años 70, Taiwán se tomó en serio esta fascinación y desarrolló las casas OVNI de Sanji. Estas viviendas futuristas fueron diseñadas para parecerse a naves espaciales, ofreciendo alojamiento vacacional único para los visitantes. El mercado objetivo principal era el personal militar estadounidense en permiso en tierra, lo que lo convertía en una estrategia inteligente si se ejecutaba correctamente. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos desafíos, incluida la falta de financiación y múltiples accidentes trágicos durante la construcción, lo que finalmente llevó a su abandono. Hoy, las casas OVNI de Sanji se han transformado en un punto de acceso para exploradores urbanos y fotógrafos. Su diseño inusual y su ambiente inquietante atraen a los visitantes intrigados tanto por la arquitectura como por el concepto de vida sostenible. Si bien estas casas, que alguna vez fueron prometedoras, ahora se encuentran en ruinas, continúan inspirando asombro y curiosidad. El río Amazonas, América del Sur. El río Amazonas es el río más grande del mundo. Nace en la cordillera de los Andes, en Perú, y se dirige hacia el este a través de Sudamérica, pasando por Brasil, Colombia y otros países, para desembocar finalmente en el Océano Atlántico. La cuenca del Amazonas tiene una superficie aproximada de 2,7 millas cuadradas y alberga la mayor selva tropical del planeta. El río es la savia del ecosistema de la región, que alberga una increíble diversidad de especies animales y vegetales y está habitado por numerosas especies de peces, como la emblemática piraña y el enorme arapaima. También cuenta con algunos de esos peces nadadores candirúes que hacen de las suyas. El río sirve de hábitat a delfines de agua dulce, como el delfín rosado de río, así como a caimanes, anacondas y todas las especies de aves que pueda imaginar.
También es el centro de transporte y comercio de los pueblos indígenas que desde hace muchos años tienen en él su principal fuente de agua para beber, pescar y cultivar alimentos. Este épico río se enfrenta a numerosas amenazas, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. La roturación de tierras para la agricultura, la tala y la minería ha provocado una importante pérdida de hábitat y ha destruido muchos lugares y seres vivos, incluido el modo de vida de muchas personas. La tumba de Tutankamón. La tumba del rey Tutankamón fue encontrada en 1922 por arqueólogos, y tuvieron suerte por muchas razones. En primer lugar, la tumba estaba oculta por escombros, y en segundo lugar, había varios ladrones de tumbas que estaban arrasando la zona, conocida como el Valle de los Reyes. Tuvieron suerte de que no se hubieran llevado demasiado, y el cuerpo y el sarcófago del joven faraón todavía estuvieran intactos. Gracias a este hallazgo, gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para intentar aprender más sobre su pasado antiguo. Sin embargo, también significó muchos más ladrones de tumbas, y es por eso que el equipo en realidad difundió la noticia de la maldición del rey Tut o la maldición del faraón como un medio para alejar a la gente del sitio. Así es. Al final no hubo ninguna maldición, y en realidad fue un engaño inventado para mantener a la gente alejada. El ambicioso sueño de Henry Ford. El siguiente en nuestra lista es Fordlandia, un sitio que desafía los lugares abandonados típicos y muestra una visión ambiciosa. Durante la década de 1920, antes de la Gran Depresión, el legendario Henry Ford buscó agilizar su producción de automóviles y reducir los costos. Creía que Sudamérica tenía la clave para el caucho asequible, que podía obtener legalmente mientras empleaba mano de obra local para enviar el material de regreso a los Estados Unidos. Ford imaginó una ciudad corporativa, Fordlandia, completa con comodidades lujosas como piscinas, campos de golf, bungalows y espacios para bailes tradicionales estadounidenses. Desde una perspectiva comercial, esta idea tenía sentido. Esto le habría otorgado acceso directo a recursos, mano de obra barata y una ventaja competitiva. Desafortunadamente, la visión utópica de Ford vino acompañada de reglas estrictas impuestas por la gerencia. Las prohibiciones contra el alcohol, las mujeres, el tabaco e incluso el fútbol se extendieron a las casas de los trabajadores, sofocando el espíritu de la comunidad. A medida que aumentaba la frustración, los lugareños se rebelaron contra las restricciones opresivas. Finalmente, Fordlandia no produjo caucho para sus automóviles y se mantiene como uno de los fracasos más importantes de Ford. Esto sirve como recordatorio de que incluso las mejores ideas pueden fallar si no se tienen en cuenta las necesidades y las libertades humanas. El río Li en China. El río Li es al menos algo chulo, o la zona que atraviesa es bonita e interesante, y está llena de montañas de formas bonitas y cosas así. Está situado en la región autónoma del sur de China, que tiene un paisaje kárstico rocoso con todo tipo de paisajes pintorescos. Navegar por el río Li es una actividad muy popular entre los turistas. Sus barcos recorren el río arriba y abajo para que la gente pueda contemplar las formaciones rocosas conocidas como las colinas kársticas que se alzan al borde de las aguas. Estos accidentes geológicos, modelados durante millones de años por la erosión y la meteorización, confieren al río su principal interés y han inspirado a todo tipo de artistas y poetas a lo largo de la historia china. Supongo que es mejor que muchos de los ríos tóxicos y asquerosos que fluyen en otros lugares. La región del río Li también alberga varios lugares de interés bastante importantes, como la colina de la trompa de elefante, que la mayoría de la gente considera que parece un elefante bebiendo del río, y otros sitios que los visitantes disfrutan mirando embobados, como el pueblo de Jinping y la antigua ciudad de Yangshuo, que ofrecen oportunidades para la exploración y la cultura, además de un montón de fotos instagrameables, sin duda. Éfeso. Lo que puede sorprenderle de la ciudad conocida como Éfeso es que ha sobrevivido a muchas épocas diferentes antes de convertirse en las ruinas que conocemos ahora. Por ejemplo, existe desde el Neolítico. Sin embargo, cuando se trataba de una ciudad griega,
En realidad se la aclamaba como la ciudad más importante de su alcance. Probablemente se deba a que era una gran ciudad portuaria y se convirtió en un centro comercial clave durante ese período de la historia. Y hablando de historia, la historia completa de la ciudad aún está por revelar, ya que ciertos registros son un poco incompletos sobre cómo sucedieron las cosas allí. Pero lo que sí sabemos es que ha sido puesta a prueba en batalla, gobernada por varias personas y tendía a tratar bien a sus ciudadanos. E incluso fue el lugar de nacimiento de ciertos filósofos legendarios. Las misteriosas casas con forma de cúpula de Florida. Antes de 2022, es posible que hayas visto casas inusuales con forma de cúpula en la costa de Florida, cerca de la isla Cape Romano. Si te preguntas cómo llegaron a existir, la historia comienza con un petrolero retirado llamado Bob Lee. Dedicó años a crear un proyecto de viviendas distintivo pensado como lugar de retiro vacacional. Claramente, no estaba interesado en construir una mansión cualquiera. Su objetivo era crear algo excepcional y completamente único. Lee diseñó un modelo de sus casas abovedadas en su propiedad de Tennessee y luego comenzó a construirlas sobre pilotes en las aguas de la costa de Florida. Como persona práctica, imaginó una casa de vacaciones que sería autosuficiente y funcionaría con energía solar. Una vez terminadas, él y su familia pasaron un tiempo viviendo en las casas abovedadas. Se construyeron para resistir las inevitables tormentas que azotarían la zona. Sin embargo, el sueño no duró mucho. Finalmente, se vieron obligados a abandonar las casas debido a las insostenibles condiciones de vida. Ahora viene el giro. ¿Recuerdas cuando mencioné que estas estructuras eran visibles antes de 2022? Eso fue porque el huracán Ian golpeó y sumergió las casas bajo las olas. Uno podría pensar que cualquiera con un poco de previsión habría anticipado tal destino antes de construirlas. Cenote Angelita, México. Este lugar extraordinario y único, de una belleza etérea y misteriosa, desafía toda lógica y comprensión. ¿Cómo puede una entidad tan surrealista como un río submarino existir en nuestro mundo? La mera conceptualización de este fenómeno natural puede provocar una sensación de desorientación. Sin embargo, a pesar de su aparente improbabilidad, este lugar no solo existe, sino que es una maravilla visual impresionante, aunque su acceso puede ser un poco desafiante. Ubicado en la enigmática y culturalmente rica península mexicana de Yucatán, el río submarino secreto, conocido como Cenote Angelita, se encuentra a un viaje en coche de unos 15 minutos al sur de la histórica ciudad de Tulum. Este fenómeno natural parece ser un enigma, pero su funcionamiento es en realidad el resultado de procesos científicos y naturales. Se debe a una fina capa de sulfato de hidrógeno que se forma en la intersección del agua salada y dulce. Esta capa actúa como una barrera, permitiendo que el río mantenga su flujo y forma independientes. Este fenómeno da a toda la escena una sensación espeluznante y surrealista, como si uno estuviera observando un cuadro de Salvador Dalí en vivo. Este río en particular también presenta orillas bien definidas, con una variedad de árboles y plantas que crecen a lo largo de ellas, lo que aumenta la ilusión de un río tradicional que, por alguna razón inexplicada, ha sido sumergido bajo el océano. Se trata de un lugar de belleza y misterio que desafía nuestra percepción de lo posible. Petra. Ahora nos trasladamos a Jordania para explorar un lugar verdaderamente asombroso llamado Petra, una maravilla arquitectónica que desafía la imaginación hasta que se contempla en persona. Conocida por muchos como la Ciudad Rosa, debido al tono rosáceo de sus rocas, Petra es un testimonio impresionante del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas. Este extraordinario sitio arqueológico se caracteriza por sus estructuras meticulosamente talladas en las formaciones rocosas circundantes, creando un paisaje urbano único en su tipo. Se atribuye la creación de estos magníficos edificios y templos a un antiguo reino, probablemente los nabateos, cuya maestría en la talla de la piedra era verdaderamente excepcional. La precisión y el detalle de su trabajo artesanal siguen asombrando a los visitantes y expertos por igual, incluso después de miles de años. Estos antiguos constructores no solo eran artistas consumados, sino también ingenieros brillantes que desarrollaron sistemas avanzados de gestión del agua,
fundamentales para la supervivencia en el duro entorno desértico. Los habitantes de Petra estaban excepcionalmente adaptados y equipados para enfrentarse a las duras condiciones del desierto que los rodeaba. Esta capacidad de prosperar en un entorno tan desafiante les proporcionó una ventaja significativa sobre sus rivales. Su profundo conocimiento del terreno y sus habilidades de supervivencia les permitían defenderse eficazmente contra las amenazas externas, lo que explica, en gran medida, el notable estado de conservación de muchas de las estructuras de Petra en la actualidad. Sin embargo, el misterio que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores es la motivación detrás de la creación de estas elaboradas estructuras. ¿Qué impulsó a esta antigua civilización a invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos en tallar estos monumentos en la roca viva? ¿Eran puramente funcionales o tenían un significado religioso o cultural más profundo? Estas preguntas continúan alimentando la fascinación por Petra y estimulando la investigación continua sobre este extraordinario sitio del patrimonio mundial. La oscura historia de la isla de Rhoss. Cada nación, independientemente de su tamaño, tiene momentos históricos que incitan a la reflexión sobre sus crueldades pasadas. Para Gran Bretaña, un ejemplo evidente es su legado colonial y el trato a las personas en las regiones que controlaban en nombre del imperio. Una ilustración notable de esto es la isla de Rhoss en la India. Esta ubicación fue tomada por los británicos y se convirtió en una instalación para albergar a presos políticos y convictos. Desde 1858 hasta aproximadamente 1941, la isla Rhoss actuó como centro administrativo del gobierno británico en las Islas Andamán. Hoy en día se ha transformado en una atracción turística popular, conocida por sus ruinas, incluida la antigua residencia del comisionado británico, una iglesia y una piscina. También hay varias rutas de senderismo y miradores panorámicos. Sin embargo, en su pasado más siniestro, muchos de los convictos alojados allí eran residentes de la India, el mismo territorio que los británicos habían reclamado. Se levantaron contra sus opresores, pero cuando fueron capturados, fueron sometidos a trabajos forzados, obligados a limpiar la isla de árboles para dejar paso a lujosas casas para sus captores. Finalmente, la isla fue abandonada, y desde entonces la naturaleza ha recuperado gran parte de su antigua gloria. Río Tinto, España. Cuando uno se imagina un río, suele tener una tonalidad azulada con la esperanza de que no haya demasiada basura flotando en él. Pero este río en concreto no es ni azul ni agradable. Es el río Tinto y es absolutamente tóxico. Es de un rojo intenso como resultado de la descomposición de materiales naturales llenos de sulfuros de metales pesados. La región del río Tinto tiene una larga historia minera que se remonta a miles de años. Hay pruebas de antiguas actividades mineras de los tarsios, los fenicios y los romanos. La minería en la zona se ha dedicado principalmente a extraer cobre, plata, oro y otros metales de los ricos yacimientos que se encuentran en las colinas circundantes. Las aguas ácidas de los ríos, con niveles de pH comparables al ácido de las pilas, son el resultado de la meteorización natural de los minerales sulfurosos de las rocas de la zona. A pesar de sus duras condiciones, el río Tinto mantiene diversos ecosistemas que se han adaptado a los entornos extremos, como bacterias, algas y otros microorganismos que prosperan en aguas ácidas. Ahora toca el tema de lujo. Esta no es en absoluto una imagen manipulada. Se trata de un río de Turkmenistán que se ha teñido de rojo brillante por la presencia de una gran cantidad de hierro en el agua. Puede que sea así, aunque para ser sinceros, uno esperaría más bien un tono marrón rojizo, más parecido al del antiguo río Tinto que acabamos de ver. Pero existe la posibilidad de que la basura química tóxica puede convertir un río de este color escabroso, como vamos a ver más adelante en este video. El enigmático Castillo Miranda. Al igual que otros lugares de esta lista, el Castillo Miranda fue diseñado originalmente como un refugio de lujo para los visitantes. Su gran interior ostentaba impresionantes pasillos arqueados, escaleras de madera ornamentadas y amplios salones de baile. Todo lo que se esperaría de un elegante espacio de reunión. Construido en Bélgica a finales del siglo XIX,
el castillo sirvió como residencia de verano para una familia noble hasta que la agitación de la Segunda Guerra Mundial cambió su destino. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas alemanas tomaron el control del castillo y lo reutilizaron como cuartel para sus soldados. Esta no era ciertamente la visión que tenían en mente sus constructores originales. Después de la guerra, el castillo se transformó en un orfanato con una historia inquietante y los crecientes costos de mantenimiento se volvieron abrumadores. Finalmente, en la década de 1990, fue abandonado y se lo dejó de caer en las sombras. Lo que alguna vez fue un símbolo de lujo y grandeza, se convirtió en una inquietante reliquia del pasado que resalta el marcado contraste entre sus gloriosos comienzos y su desafortunado final. El río hirviente. Hay una serie de anomalías y fenómenos extraños que parecen ocurrir en las profundidades de la región amazónica, pero este en particular es una anomalía increíblemente peculiar y totalmente única. Me refiero al Chenay Timpishka. También conocido por su apodo local, La Bamba, este río es en realidad un pequeño afluente del gigantesco y poderoso río Amazonas. Sin embargo, no es un afluente cualquiera. Lo que lo hace especial y distinto de los demás ríos es su temperatura específica. Es conocido como el río hirviente, y por una buena razón. Es el único río hirviente conocido en todo el mundo. El Chenay Timpishka, a pesar de su pequeño tamaño, es bastante largo. Tiene una longitud de unos 6 kilómetros y su temperatura es asombrosa, oscilando entre 113 y 212 grados Fahrenheit. Esto se traduce en un rango de temperatura de entre 45 y 100 grados centígrados, lo suficientemente caliente como para hervir. La fuente de este intenso calor del río es geotérmica, lo que significa que se calienta desde el interior de la tierra. Este hecho es bastante irónico, considerando que el nombre del río sugeriría que hierve debido al calor del sol. Sin embargo, a veces, el proceso de nombrar cosas puede ser muy complejo y no siempre acertado. La naturaleza a menudo tiene sus propios secretos y sorpresas, y el Chenay Timpishka es un ejemplo perfecto de ello. El enigmático castillo de Dundas nos permite adentrarnos en el reino de lo sobrenatural, donde abundan las leyendas de maldiciones. El castillo de Dundas, situado en Nueva York, es un buen ejemplo de ello. Los castillos han sido codiciados durante mucho tiempo como símbolos de estatus y poder. Incluso en la narrativa moderna, desempeñan un papel vital en las fantasías épicas que encarnan la grandeza de los reinos antiguos. Si te preguntas por qué nunca has oído hablar de este castillo en particular, está escondido en Catskills y está algo oculto a la vista. Además, muchas personas dudan en acercarse a él debido a la supuesta maldición que acecha el lugar, o al menos esa es la suposición. La verdad, sin embargo, es un poco más moderada. Originalmente, el terreno donde ahora se encuentra el castillo estaba destinado a ser un albergue. Pasó por varios propietarios hasta que llegó a manos de Ralph Dundas, que comenzó la construcción del castillo en 1915. Aquí es donde comienza la ironía. Aunque fue él quien inició el proyecto, falleció antes de que se completara. En 1922, apenas un año después de su muerte, su esposa, Josephine, fue internada en un sanatorio sin haber pisado jamás el castillo. Su única hija, Muriel, se enfrentó a una serie de acontecimientos desafortunados que finalmente la llevaron también a ser internada. La propiedad cambió de manos con frecuencia y cada transferencia trajo desgracias. Finalmente, la familia abandonó el lugar por completo, permitiendo que la naturaleza lo reclamara. Esto preparó el terreno para innumerables historias sobre el castillo, incluidos rumores de que era una prisión para la familia. Con sus espíritus vagando por los pasillos, lo que debería haber sido un triunfo familiar se transformó en un legado inquietante. No sería de extrañar que alguien ya haya hecho una película de terror inspirada en esta trágica historia. Río Negro, Colombia. Es uno de los principales afluentes del imponente río Amazonas. Este majestuoso río serpentea a través de los diversos y cambiantes paisajes de la vasta Sudamérica, comenzando su recorrido desde su origen en las montañas de Colombia y fluyendo a través de los territorios de Venezuela y Brasil, abarcando un impresionante trayecto
de unas 1.400 millas. Antes de su confluencia con el Amazonas, una de las características que más llama la atención del río Negro es su singular color oscuro. Su apariencia es la de una cinta de tinta negra que fluye con gracia, contrastando de manera única con la vegetación verde y frondosa que la rodea. Este color distintivo es el resultado de la alta concentración de taninos que se liberan de la materia orgánica en descomposición de la densa y exuberante selva amazónica. A pesar de su aspecto oscuro, sus aguas no están contaminadas. Por el contrario, están cargadas de nutrientes y albergan una gran cantidad de vida acuática, lo que las convierte en un ecosistema vital para la región. El río es uno de los principales medios de subsistencia para las comunidades que viven en sus orillas. Les proporciona alimentos a través de la pesca y facilita el transporte en barco. Sus aguas también son esenciales para la agricultura de la región. Son responsables de la fertilidad del suelo y, en consecuencia, ayudan a que crezcan allí diversos cultivos, como la mandioca, el plátano y la coca, que son fundamentales para la economía local y la subsistencia de la población. Palacio Ki-Mun. En 2019, la nación de Irak atravesaba una sequía bastante prolongada y, como resultado, el embalse de la presa de Mosul tenía niveles bastante bajos y dejó al descubierto las ruinas de una antigua ciudad que databa de la Edad del Bronce. Uno de los puntos de referencia clave de esa ciudad era un palacio especial que tenía un tamaño decente. Después de realizar algunas investigaciones, se afirmó que las ruinas provenían del Imperio Matani, un reino del cercano Oriente que había gobernado partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. La razón por la que sabemos sobre este imperio es que se encontraron un par de sitios más de él a lo largo de los años. El problema era que esos sitios eran de los límites exteriores de su nación, pero el que se encontró en la presa era una ubicación más centralizada, como lo demuestra el palacio que descubrieron. Irónicamente, en 2010 hubo una oportunidad de intentar ver qué había dentro de la presa, ya que otra sequía había bajado los niveles de agua y había dejado al descubierto algo en su interior, pero no estaba lo suficientemente bajo como para arriesgarse a entrar. En cuanto a lo que se encontraría dentro del palacio y otros lugares dentro de la ciudad descubierta, había rastros de murales, así como tablillas que contenían escritos de la nación. De hecho, habría sido una de las primeras formas de escritura en la historia de la humanidad. Te hace preguntarte qué hay en el fondo de otros lugares y si estamos a solo una sequía de aprender aún más sobre la historia. Isla Wauki, China. La madre naturaleza es implacable en su recuperación de la tierra, y una visita a la isla Wauki en China ilustra vívidamente este fenómeno. Alguna vez un próspero pueblo de pescadores, la zona se volvió tan superpoblada que ya no era sostenible para sus habitantes. En solo unas décadas, esta bulliciosa comunidad se transformó en un país de las maravillas desierto con una vibrante hiedra verde que envolvía las estructuras abandonadas. El paisaje se parece a algo sacado de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es muy real, muy hermoso. Este es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los humanos están ausentes de la Tierra, permitiendo que la naturaleza florezca sin control. La isla sirve como un poderoso recordatorio del destino inevitable que espera a todas las creaciones hechas por el hombre si se las deja desatendidas. El río Yarlung Tsengpo, en el Tíbet. Originado en los glaciares del monte Kalesh, en el Tíbet, el río Yarlung Tsengpo es una vía fluvial bastante feroz que se abre paso por el abrupto terreno de la región. Este río tiene una gran importancia cultural para el pueblo tibetano y es un recurso vital para las comunidades locales para cosas esenciales como el riego de cultivos y la pesca y el transporte. En los últimos años, ha entusiasmado a la gente por su potencial hidroeléctrico, lo que ha llevado a iniciar varios proyectos hidroeléctricos en China, porque, por supuesto, los hay. Sin embargo, ha surgido la preocupación por las repercusiones medioambientales y socioeconómicas de estos proyectos, sobre todo aguas abajo, en países como India y Bangladesh. Así es como suelen producirse los malos efectos de las llamadas decisiones medioambientales. Ello puede provocar sequías, hambrunas, inundaciones,
cambios climáticos y todo tipo de problemas incalculables para los países que ya no tienen acceso al agua que antes tenían. Es una locura. Pero este problema parece estar ocurriendo en otros lugares del mundo. Por disparatado que parezca, el poderoso río Nilo también está siendo disputado en estos momentos. Sansingdui. Una razón clave para encontrar civilizaciones antiguas del pasado es comprender la historia de las áreas en las que se encontraban. Por ejemplo, en el sudeste asiático durante la Edad de Bronce, hubo una vez una metrópolis próspera con este nombre muy difícil de pronunciar, que probablemente me equivoqué. El problema es que alrededor del año 1000 a.C., todo el lugar fue abandonado. Y cuando la cultura la superó, su relevancia para la zona pronto se olvidó. Como tal, no fue redescubierta en su totalidad hasta finales del siglo XIX, cuando varios equipos pudieron excavar en la región y encontraron artefactos de jade y más en ciertos lugares. Pronto se dieron cuenta de que habían encontrado una ciudad antigua y comenzaron a trabajar en serio para descubrir lo que se demostraría que era esta ciudad antigua. Lo que realmente impresionó a todos fue el arte de los diversos artefactos que se descubrieron. Había cosas dentro de varios pozos y montículos que superarían ciertos tipos de arte que podría encontrar hoy. Y créanme cuando les digo que todavía están excavando en la ciudad mientras hablamos. De hecho, en 2022, encontraron aún más artefactos que generan aún más curiosidad sobre la ciudad y por qué fue abandonada y hasta dónde llegaron los antiguos habitantes para intentar asegurarse de que sus invaluables artefactos no fueran descubiertos en el futuro. A veces es mejor que el pasado no permanezca enterrado. Las ruinas de Whitley Court. Permanezcamos en Inglaterra para explorar Whitley Court, ubicada en Worcestershire. Whitley Court, considerada en su día una de las propiedades más grandiosas del país, alcanzó su apogeo durante la era victoriana, donde se celebraban reuniones extravagantes y festividades reales. El diseño de la casa era lujoso y opulento, y encarnaba todos los aspectos del lujo que uno pueda imaginar. Sin embargo, la suerte de la familia Whitley dio un giro dramático. En 1937 se produjo un desastre cuando se produjo un incendio cerca de las dependencias de los sirvientes, lo que provocó la devastadora destrucción de toda la propiedad. Hoy en día, los visitantes pueden pasear por las ruinas y ser testigos de los restos de una era pasada que alguna vez irradiaba opulencia. Whitley Court se alza como un conmovedor recordatorio de cuán rápidamente la prosperidad puede desaparecer, dejando atrás solo los restos esqueléticos de su antigua gloria. Caño Cristales, Colombia. Este increíble lugar también es conocido como el Río de los Cinco Colores, y es bastante obvio por qué podría ser ahora, ¿no? Este río se encuentra en Colombia, donde lleva generaciones maravillando a la gente con su belleza natural. El llamado arco iris líquido es el resultado de fenómenos completamente naturales que confluyen en un solo lugar. En el lecho del río hay rocas negras y algas verdes, lo que hasta ahora es habitual. Pero también hay arenas de color amarillo vivo y aguas de color azul brillante, ambos bastante inusuales para un río. Por último, lo que realmente añade el broche de oro al arco iris del río es una planta particular llamada macarina que se da de forma natural en el tono más atrevido de rojo. Crece en abundancia en el lecho del río, donde se une a todos esos otros objetos naturales de colores llamativos para crear estos extraordinarios patrones de color en el agua del río. Siempre que se supere la sensación de que las partes muy rojas se parecen mucho a viejos charcos de sangre, es bastante bonito si te gustan esas cosas. Y la gente dice que es un buen lugar para nadar. Aunque desde que me enteré de la existencia de esos peces que nadan por tu ping-pong, yo tendría mucho cuidado al meterme en cualquiera de esos ríos de Sudamérica. Pero tal vez te sientas afortunado. Estructuras mayas antiguas descubiertas recientemente. Los mayas surgieron prácticamente de la nada para dominar América Central y partes de América del Sur. Crearon ciudades y monumentos enormes y luego pareció que, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente desaparecieron. Todavía no sabemos qué les pasó realmente. Y es por eso que muchos siempre se sorprenden cuando encontramos aún más cosas relacionadas con ellos, como en 2022,
cuando miles de estructuras pertenecientes al Imperio Maya aparecieron en Guatemala. Y no bromeo, esto sucedió porque algunas personas decidieron observar Guatemala con tecnología aérea, y cuando lo hicieron fue cuando descubrieron 60 nuevas estructuras mayas que incluían pirámides, calzadas, cimientos de viviendas e incluso fortificaciones defensivas. Así que eso solo lo convierte en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la década actual, porque no solo hay una nueva conexión con los mayas para investigar y explorar, sino que hay literalmente decenas de miles de lugares, artefactos y más nuevos que podemos revisar para ver si revelan algo más sobre los mayas y cómo vivían durante su apogeo. Un dato curioso sobre los mayas es que, aparentemente, en esta parte de Guatemala vivían más personas que ahora durante la era maya. Y, lo que es igual de importante, los mayas eran muy respetuosos con la naturaleza, por lo que expandieron su alcance y su imperio sin causar un daño enorme a los bosques cercanos, como hace la gente hoy en día. Sin embargo, hay otra cosa que tener en cuenta. La razón por la que pudieron encontrar este asentamiento fue gracias a una tecnología conocida como LIDAR, un tipo especial de radar. Y si se han encontrado este tipo de cosas en los bosques de Guatemala, no hay más remedio que preguntarse dónde más pueden existir restos ocultos de los mayas. Ese solo pensamiento hará que muchos de ustedes busquen respuestas durante años. La ciudad fantasma de Pripyat, Ucrania. Así que cuando se trata del abandono de lugares, ninguno se compara con lo que ocurrió en Pripyat en 1986. Como sabrás, ese año se produjo el catastrófico desastre nuclear de Chernóbil. Irónicamente, antes de esta tragedia, Pripyat era una comunidad floreciente. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, parques, cines, fábricas y una piscina, creando un entorno vibrante para sus residentes. Cuando se dio la orden de evacuación, más de 49.000 personas llamaron a esta ciudad su hogar. El parque de atracciones local fue incluso una recompensa por la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, en abril de 1986, todo cambió en un instante. Un día, la ciudad estaba llena de actividad, y al siguiente, la vida tal como la conocían se detuvo abruptamente cuando los reactores nucleares fallaron y la radiación se filtró a la atmósfera. Pripyat fue uno de los primeros lugares designados para la evacuación. Imagínese estar en esa situación, viviendo pacíficamente un día, solo para que le digan al siguiente que debe dejar todo atrás debido a una crisis en la planta de energía. Hasta el día de hoy, Pripyat sirve como un inquietante recordatorio de las consecuencias de la negligencia y las malas medidas de seguridad. Su estado actual se parece a algo sacado de una película postapocalíptica. Curiosamente, muchos videojuegos utilizan el paisaje desolado de Pripyat para crear narrativas envolventes. Aunque esto puede sonar intrigante, eclipsa la realidad de que miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus vidas debido a un desastre que alteró la ciudad para siempre. El río Amarillo, China. El río Amarillo es un enorme río de China que también es conocido como el río del dolor y el azote de los hijos de Han. Ambos seudónimos me parecen mucho más emocionantes, así que quién sabe por qué el río Amarillo es el nombre oficial. En cualquier caso, aquí estamos con otra cosa en la que los humanos han estado hurgando y a la que pueden o no haber hecho mucho daño y causado mucha destrucción. Es una verdadera lástima. El río Amarillo es famoso por sus enormes crecidas y por ser un río extremadamente peligroso e impredecible. Así que jugar con su funcionamiento no es probablemente la idea más brillante. Algunos Wallis se adelantaron e hicieron precisamente eso cuando construyeron la presa de las Tres Gargantas. Este lugar es la central eléctrica más grande del mundo y genera mucha electricidad, pero no sin graves problemas que ha creado en otros lugares. La enorme estructura ha sido la fuente de enormes cambios ecológicos que han provocado un aumento masivo de los corrimientos de tierra, ya que la alteración del río y sus alrededores ha pasado factura. La acumulación de sedimentos provocada por el represamiento de un río de tal envergadura también repercute en la biodiversidad de las aguas y hace que las riberas sean mucho más propensas a las inundaciones. Incluso hay pruebas de que retener tanta agua en un lugar nuevo cambiaría físicamente la forma del planeta. Pero,
¿Quién va a permitir que algo así se interponga en el camino de una maldita central eléctrica? ¿Estoy en lo cierto? Las líneas de Nazca. Ahora, admitiré que las líneas de Nazca no son exactamente un hallazgo reciente, ya que han estado en Perú durante incontables años, y la gente de muchas culturas las conoce desde hace bastante tiempo. Se han representado en películas y programas de televisión e incluso anime, si puedes creerlo. Pero, ¿qué es lo que hace que estas líneas sean tan misteriosas? Bueno, primero y principal, son mucho más que simples líneas. En realidad, son lo que se conoce como geoglifos, hechos por el antiguo pueblo Nazca que precedió a las culturas colombianas que eventualmente reinarían sobre el área. Igualmente importante, no es solo uno o dos geoglifos lo que puedes encontrar aquí. En realidad son cientos. Hay más de 300 de estas cosas tiradas por todas partes, y representan de todo, desde perros hasta pájaros, seres parecidos a personas y más. Uno de los grandes giros es que, debido a su tamaño, para ver las formas completas, en realidad hay que estar en lo alto, como en la cima de una colina, en un avión, helicóptero o con un dron que pueda filmar la zona. El gran misterio es, obviamente, cómo diablos consiguieron hacer estas cosas. Y hay que recordar que se trataba de construcciones antiguas y, en el mejor de los casos, probablemente se terminaron alrededor del año 500 después de Cristo según ciertas estimaciones. Pero, ¿cómo pudieron hacer más de 10.000 líneas para hacer geoglifos tan detallados sin el beneficio de una tecnología de construcción avanzada? Recuerde que son enormes y solo se puede ver el producto terminado desde una gran altura. Por lo tanto, no habría funcionado tener a alguien en una colina cercana supervisando todo, ya que la comunicación no habría sido muy instantánea. Y tampoco sabemos el verdadero propósito de los geoglifos, por qué se hicieron, para qué servían, si eran para los dioses a los que adoraban. O tal vez había otro propósito. Nadie lo sabe realmente, y es por eso que la gente sigue investigándolos, incluso hoy en día. Kolmanskop, la ciudad de diamantes desierta. Ahora aventurémonos en una ciudad fantasma que literalmente está siendo engullida por el desierto. Este no siempre fue el caso de Kolmanskop, ubicada en Namibia. En 1908, unos trabajadores que construían un ferrocarril se toparon con una piedra brillante que resultó ser un diamante. En aquel entonces, los diamantes eran una de las gemas más buscadas y la zona era tan rica que la gente podía encontrarlos simplemente recogiéndolos del suelo. Este descubrimiento provocó una fiebre de diamantes, transformando a Kolmanskop en una ciudad en auge. Los buscadores de fortuna acudieron en masa a la zona, ansiosos por hacerse ricos. Los depósitos de diamantes eran tan abundantes que la minería prosperó durante muchos años. Antes de la Primera Guerra Mundial, los mineros extrajeron más de 2.000 libras de diamantes, una cantidad asombrosa de riqueza para esa época. Sin embargo, la fortuna de la ciudad disminuyó debido a varios factores. La guerra hizo que los precios de los diamantes cayeran en picado, dejándolos casi sin valor. Además, una ciudad cercana descubrió diamantes más grandes, lo que alejó a los mineros. En 1956, Kolmanskop se había convertido en un pueblo fantasma. Hoy en día, atrae a turistas que vienen a presenciar cómo sus edificios parcialmente llenos de arena van siendo lentamente recuperados por el desierto circundante. El río encantado, Filipinas. Los hermosos colores, casi de otro mundo, del río encantado hacen que sea fácil entender cómo este lugar ha adquirido entre los lugareños la reputación de milagroso. Y quizá lo sea. El río parece surgir de la nada y apenas tiene longitud suficiente para ser considerado un río. Es realmente impecable. Eche un vistazo. El río encantado está situado en la selva filipina, donde este corto tramo de río de agua salada envía aguas azules perfectamente transparentes al Océano Pacífico. Tiene unos 20 metros de profundidad y se considera un auténtico patio de recreo tanto para los lugareños como para los turistas. Aunque el nombre es un tanto hechizante, en realidad procede de un poema de Modesto Farolín sobre el propio lugar. Pero, ¿qué opina usted? ¿Se puede poner un nombre a algo y atribuirle propiedades mágicas? Este lugar parece encantado, así que quizá funcione.
Existen todas las leyendas e historias que cabría esperar de un lugar con un nombre así. Algunos dicen que los extraordinarios colores del agua fueron otorgados al río por las hadas. Y hay otras historias sobre peces misteriosos que nadie puede pescar. Sean lo que sean, sin duda es un lugar hermoso, eso es cierto. Lagunita y Tamchin. Ahora nos dirigiremos a los climas cálidos de México, específicamente a una jungla mexicana, porque fue allí donde se redescubrieron dos antiguas ciudades mayas en el año 2014. Los nombres de las ciudades eran Lagunita y Tamchin, y se encontraron en la reserva selvática más grande de México, lo que puede explicar por qué no se encontraron antes. La selva de esa zona es particularmente densa y difícil de atravesar. Por lo tanto, para llegar a los lugares es necesario contar con un guía competente o algún tipo de tecnología aérea que lo ayude a atravesar las partes más difíciles. La ironía aquí es que en realidad fue descubierto por un arqueólogo en la década de 1970. Sin embargo, nunca había publicado su trabajo ni dijo dónde estaban realmente estas ciudades. Por lo tanto, el lugar podría haber sido estudiado a fondo a estas alturas, y sin embargo no fue simplemente porque se le había olvidado. De cualquier manera, ahora tenemos dos ciudades que se pueden investigar para ver si hay alguna pista que nos proporcione sobre lo que pudo haber sucedido con los mayas. Esto demuestra lo vasto que era su imperio, que incluso llegaba a las partes más profundas de la selva. Número 11. Machu Picchu. En realidad no es un descubrimiento tan reciente, pero si quieres hablar de sitios misteriosos que se descubren, no puedes dejar de lado Machu Picchu. La razón de esto es que es fácilmente una de las ciudades más misteriosas que vas a visitar. Incluso se la conoce como la ciudad perdida de los incas, quienes, como ya habrás adivinado, fueron una civilización misteriosa que prácticamente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Parece que ese tipo de cosas suceden bastante a menudo. El verdadero misterio en torno a Machu Picchu está en su construcción y en parte de su propósito. Los incas eran claramente brillantes y astutos, como lo demuestra la ciudad por sí sola. Sin embargo, no eran el tipo de gente que escribiera las cosas. De hecho, en realidad no tenían un lenguaje escrito como tal. No hay historias ni registros de cómo era Machu Picchu durante su apogeo, antes de que los incas se fueran o abandonaran, o lo que fuera que hicieran. Y cuando te sumerges en la ciudad, no puedes evitar mirar la construcción y preguntarte cómo pudieron llevar a cabo tal construcción. Esa es parte de la razón por la que el lugar ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las nuevas maravillas del mundo. Cuerpo un pueblo fantasma de California. A menudo es difícil de reconocer mientras se vive el momento, pero muchos lugares en todo el mundo se establecieron debido al descubrimiento de valiosos recursos naturales. Una vez que esos recursos se agotaron, los pueblos se dejaron de caer, dando lugar a lo que ahora llamamos pueblos fantasmas. Un ejemplo de ello es Bodie, en California. En 1876, los mineros acudieron en masa a Bodie tras descubrir ricos yacimientos de oro y plata. Esta afluencia atrajo a la gente a la zona como si fueran polillas a la llama, sin saber que con el tiempo se convertirían en el inquietante legado de la ciudad. A diferencia de muchos otros pueblos fantasmas, los residentes de Bodie se entregaron a una vida de excesos y decadencia moral, celebrando su riqueza mientras duró. Sin embargo, en la década de 1940, la fortuna de la ciudad se desvaneció, lo que llevó a su abandono. Sorprendentemente, el aislamiento de la ubicación ayudó a preservar sus estructuras, y hoy Bati se mantiene como un destino popular para los turistas ansiosos por vislumbrar su historia fantasmal. Los edificios y artefactos bien conservados sirven como una cápsula del tiempo que revela el pasado vibrante pero problemático de esta ciudad que alguna vez fue próspera durante la fiebre del oro. El río Odalite, Portugal. Aunque no es tan conocido como otros ríos portugueses, como el Duero o el Tajo, el río Odalite es un lugar que a la gente parece gustarle de todos modos. También se le conoce como el río del Dragón Azul por una fotografía que se tomó del curso de agua desde arriba y que mostraba su forma extremadamente azul y dragónica. El resto del proceso de denominación fue, bueno, eso es completamente obvio. Por lo demás, no hay mucho que destacar, ni siquiera extraño, sobre este río.
Se encuentra en una región del sur de Portugal y es un destino popular para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. El río nace en unas montañas difíciles de pronunciar y luego fluye hacia el sur, uniéndose finalmente a otro río cerca de la ciudad de Castro Marim. A lo largo de su curso, atraviesa colinas onduladas, olivares y pequeñas aldeas, ofreciendo vistas panorámicas y abundantes oportunidades para la pesca. La tumba del primer emperador. Al volver a los sitios, tenemos que admitir que algunos de los artefactos de esta tumba son igual de importantes, si no más impresionantes, que el sitio en sí, porque aquí tenemos la tumba del primer hombre que gobernó la China unificada. Aunque su legado y personalidad todavía están en debate hoy en día, su tumba demuestra que era venerado, al menos por algunos, dada la naturaleza elaborada de todo lo que hay en su interior. El caso es que hay más de 8.000 estatuas de terracota hechas a mano para el difunto emperador, porque en aquel entonces se creía que había que enterrar a los muertos con ciertas cosas para que pudieran ser felices o para que pudieran vivir una vida mejor en el más allá. Imagínese dedicar todo ese tiempo a hacer esas estatuas. Sería una cantidad de trabajo bastante intensa, y menos mal que la cripta que alberga al emperador nunca se ha abierto. La maldición de la Isla de las Muñecas. Muchos consideran que la Isla de las Muñecas es uno de los lugares más embrujados del mundo. El número 13 tiene una reputación de mala suerte que se alinea perfectamente con el aura inquietante de esta isla. La leyenda que rodea a la Isla de las Muñecas es tan cautivadora como la isla misma. El cuidador que atendió la isla una vez descubrió el cuerpo de una niña ahogada en las aguas cercanas. Convencido de que su espíritu lo perseguía, coleccionó muñecas, principalmente sus cabezas, y las colgó por toda la isla. Su esperanza era que estas muñecas le brindaran una sensación de compañía y evitaran que su espíritu lo atormentara. Avancemos rápidamente a los acontecimientos posteriores y se dice que el cuidador encontró su muerte en el mismo lugar donde encontró a la niña años antes. Esta historia solo se suma a la atmósfera inquietante de la isla hoy en día. Los visitantes informan que sienten la presencia de múltiples espíritus en la isla. Muchos afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y que sus ojos parecen seguir a los espectadores. Las muñecas pueden ser inherentemente espeluznantes, pero este lugar lleva el factor espeluznante a un nivel completamente diferente. El río Yangtze en China. El río Yangtze es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, y se extiende a lo largo de 4 kilómetros desde su nacimiento en la meseta tibetana hasta su desembocadura en el mar de China Oriental. Como uno de los ríos más importantes de China, tiene una gran importancia cultural, económica y ecológica. Ha sido la cuna de la civilización durante miles de años, con numerosas ciudades antiguas y lugares de interés cultural a lo largo de sus orillas, como Wuhan, Nanjing y otros realmente interesados en cómo se diferencian las Tres Gargantas. La región de las Tres Gargantas, situada a lo largo del curso medio del río, es uno de los tramos más emblemáticos y pintorescos. Los altos acantilados y los escarpados valles de las Tres Gargantas crean un paisaje que ha inspirado a poetas, pintores y viajeros durante muchísimos siglos. Sin embargo, la construcción de la presa de las Tres Gargantas, finalizada en 2006, alteró drásticamente el ecosistema y el paisaje del río. Esto conllevaría tanto beneficios como retos para las comunidades circundantes y el medio ambiente. Pero en la Nueva China, en constante expansión, la producción es más importante que la conservación e incluso que el planeta. Pompeya. Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, todo gracias a su profunda y oscura historia. Originalmente era una ciudad romana que había sido sepultada viva por un volcán en erupción conocido como Monte Vesubio, y luego permaneció enterrada durante cientos de años hasta que finalmente alguien redescubrió parte de ella. Desde entonces, muchas naciones se han unido para intentar desenterrar Pompeya y ver qué puede decirnos la antigua ciudad. Hay que reconocer que se han desenterrado grandes trozos de la ciudad, pero incluso hoy en día, gran parte de ella sigue enterrada bajo la tierra y las cenizas. Con ese fin, hemos aprendido algunas cosas sobre el día de la erupción, como cómo murieron ciertas personas, dónde estaban cuando murieron
¿Y qué tipo de cultura tenía Pompeya antes de su desaparición? Todavía hay mucho que aprender sobre este lugar, y eso dice mucho. La isla encantada de Poveglia. Como descubrirás en esta lista, la verdadera historia de algunos lugares a menudo puede ser mucho más inquietante que cualquier historia de fantasmas. Un excelente ejemplo es la isla de Poveglia en Italia, un lugar lleno de una historia oscura. Su notoriedad comenzó durante la peste negra, cuando los infectados fueron enviados a la isla para cuarentena. La isla fue sellada por completo, creando una zona prohibida. Ser enviado allí significaba esencialmente una sentencia de muerte. Las víctimas perecieron en grandes cantidades y sus cuerpos tuvieron que ser enterrados en la isla para acomodar la afluencia de enfermos. La sombría historia de la isla solo se profundizó cuando se estableció una institución mental allí, lo que llevó a más tragedias y sufrimiento. Después de incidentes adicionales que involucraron más estructuras, quedó claro que la isla llevaba una pesada carga de eventos oscuros. Finalmente, la isla fue abandonada y a pesar de varios planes de remodelación, nada se materializó. Hoy, si intentas visitarlo, podrías enfrentarte a consecuencias legales. El río Zambeze, África. Atraviesa 6 países. Abarca Zambia, Angola, Namibia, Botsuana, Zimbabue y Mozambique. Es el 4º río más largo de África. Lo que más impresiona del Zambeze son sus espectaculares cataratas, sobre todo las Victoria, una de las mayores y más famosas de todo el mundo. Las cataratas Victoria se encuentran en la frontera entre Zambia y Zimbabue. La friolera de 38.430 pies cúbicos de agua caen aquí cada segundo. No es un goteo, es una furiosa bestia de agua feroz y peligrosa. Naturalmente, el Zambezi está repleto de vida salvaje y la mayoría es capaz de aplastarle o devorarle, o en general, hacerle la vida mucho más emocionante y breve. Se pueden practicar todo tipo de deportes extremos, como rafting en aguas bravas y cosas por el estilo. Y no hay duda de que esto se acentúa por el hecho de que hay cerca de 1 billón de cocodrilos, enormes y con dientes puntiagudos que esperan con la boca abierta a que su barco se sumerja directamente en sus fauces. Y si no le atrapan los cocodrilos, quizá lo hagan los tiburones. El tiburón toro es un gran aficionado al Zambezi y son famosos por ser unos de los tiburones más agresivos y peligrosos del planeta. Así que es muy divertido. Mahendra Parvata. Ahora nos dirigimos a Camboya para el siguiente sitio antiguo, o más exactamente, el sitio de una antigua capital, Mahindra. Parvata fue una capital del Imperio Khmer, que había gobernado el sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Durante mucho tiempo se creyó que la antigua ciudad estaba oculta bajo una espesa vegetación en una montaña camboyana, que no estaba lejos del templo de Angkor Wat. Y, por supuesto, no solo estaba allí, sino que los habitantes de Camboya nunca habían dicho que se había perdido. De hecho, durante mucho tiempo guiaron a la gente en peregrinaciones al lugar, lo que les permitió obtener algo de dinero de la empresa, ya que eran los únicos que sabían dónde estaba. Una gente tan astuta y agradable, el lugar fue una vez una metrópolis, y muchos habían elogiado la construcción que habían visto en su interior. Así que uno solo podía preguntarse qué revelaría sobre el imperio del que formaba parte él. El curioso parque de los viajes de Gulliver. Ahora, adentrémonos en una historia verdaderamente peculiar y fascinante. Este caso particular representa un ejemplo llamativo de un concepto que, aunque inicialmente rebosaba de promesas y potencial, terminó convirtiéndose en una empresa fundamentalmente equivocada. En el siempre innovador Japón, el gobierno embarcó en una ambiciosa iniciativa para incrementar el flujo turístico mediante la creación del Parque de los Viajes de Gulliver, una elaborada atracción temática inspirada en la mundialmente reconocida obra maestra literaria. El parque inauguró oficialmente sus instalaciones en 1997 y rápidamente se transformó en un símbolo emblemático, aunque no precisamente positivo, de los tristemente célebres proyectos Bridge to Nowhere, una serie de iniciativas controversiales promovidas conjuntamente por el gobierno japonés y el sector bancario durante la turbulenta década de los 90. Aunque esta evaluación pueda parecer especialmente severa,
resulta fundamental examinar los elementos distintivos que caracterizaron este proyecto, los diseños extraordinariamente peculiares y la atmósfera inherentemente inquietante que emanaba de cada rincón del parque. Estos aspectos únicos, lejos de atraer visitantes, probablemente jugaron un papel decisivo en su sorprendentemente rápido declive, considerando que el parque no logró mantener sus operaciones ni siquiera por una década completa. Tras el inevitable cierre de sus puertas, la sensación de inquietud que siempre había estado presente se intensificó significativamente. Las imponentes estatuas de proporciones colosales y las diversas atracciones permanecieron abandonadas en su lugar original, creando un espectáculo verdaderamente perturbador que inevitablemente llevaba a los ocasionales espectadores a contemplar y especular sobre los misteriosos y extraños acontecimientos que podrían haber transcurrido dentro de los ahora silenciosos muros del parque. El río de sangre en Rusia. El río de la sangre en Rusia se llama en realidad el río Daldaikin y está cerca de una ciudad en Siberia. El río saltó a los titulares de forma bastante embarazosa en 2016, cuando aparecieron en Internet imágenes y vídeos desagradables que mostraban cómo sus aguas se habían vuelto de un vivo color rojo sangre. La dramática decoloración del río fue el resultado de un vertido químico de una planta cercana de procesamiento de níquel propiedad de Norilsk Nickel, uno de los mayores productores mundiales de níquel y paladio. El vertido se produjo por la rotura de una balsa de contención. Esto liberaría en el río un torrente de residuos tóxicos que contenían metales pesados como hierro, níquel y cobre. Completamente repugnante y básicamente un desastre total para todos los seres vivos de la zona próxima. La catástrofe medioambiental provocó una gran indignación por el impacto en las comunidades y ecosistemas locales. Las autoridades rusas iniciaron investigaciones sobre el incidente y la empresa se enfrentó a críticas y repercusiones legales por su papel en la contaminación, lo cual es francamente insuficiente dado lo mortífero del suceso. Se hicieron algunos esfuerzos para limpiar y mitigar los daños causados por el vertido químico. Aunque el alcance total del impacto medioambiental a largo plazo sigue siendo una preocupación absoluta para todos los que están alrededor y probablemente seguirá mostrándose de formas horribles durante muchos años. Skara Brae. Ahora nos dirigimos a Escocia para echar un vistazo a Skara Brae, un sitio neolítico que ha llamado la atención de muchos desde que fue descubierto. Lo curioso de este sitio es que se trata de un conjunto de 10 estructuras de piedra y la interpretación tanto de ellas como de su ubicación ha cambiado con el paso de los años. La razón de eso es que la tierra se ha erosionado con el tiempo y por lo tanto la verdadera ubicación de las piedras y su propósito ha cambiado. En este caso, si vas a ese lugar ahora mismo, estarás cerca de la costa. En cambio, en la época en que se construyó durante la Edad de Piedra, habría estado mucho más tierra adentro. De hecho, inicialmente estuvo enterrado hasta aproximadamente 1850, cuando se desató una tormenta y arrasó con el suelo que una vez lo había cubierto, lo que demuestra que la naturaleza gana una vez más. La ciudad abandonada de Craco, en Italia. Como ya hemos mencionado, hay varias razones por las que la gente evita ciertos lugares abandonados. En el caso de Craco, la principal preocupación es la seguridad pública, ya que esta ciudad, que en su día fue próspera, ahora es solo una sombra de lo que fue. Establecida por los griegos en el siglo VI después de Cristo, la zona tiene raíces que pueden remontarse incluso más atrás, ya que las tumbas del siglo VIII a.C. sugieren un asentamiento anterior. Esto no es sorprendente, dada la tendencia de las civilizaciones a construir sobre los restos de otras, encarnando el dicho «no desperdicies, no te faltará». Al igual que muchos lugares del mundo, Craco se expandió y se contrajo a lo largo de los años, experimentando cambios en la arquitectura y la demografía. Desempeñó un papel en acontecimientos históricos importantes en Europa, incluida la migración hacia el oeste. Sin embargo, la naturaleza asestó un duro golpe a la ciudad. Una serie de terremotos y deslizamientos de tierra devastadores dejaron a Craco inhabitable. En 1980, toda la ciudad había quedado desierta
dejando atrás solo ruinas desmoronadas. Visitar Kraków es posible, pero se recomienda tener cuidado. Las estructuras se han deteriorado significativamente en las últimas 4 décadas, expuestas a los elementos sin ninguna reparación. A pesar de su frágil estado, la llamativa apariencia de la ciudad la convierte en un lugar de rodaje popular. Cabe destacar que apareció en la Pasión de Cristo, lo que demuestra que, incluso en su abandono, Kraków sigue captando la atención y la intriga. Nos vemos en el próximo video.